Hola, hola, mi nombre es Ludwig David Zuluaga y estoy aquí con Dagoberto Borda, un gran amigo, un gran aliado a quien conozco hace muchísimos años, que ha trabajado en el sector de las tecnologías de información y comunicación hace varias décadas y bueno, y nos va a contar quién es para que avancemos en esta conversación tan importante que vamos a hacer hoy sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y en la sociedad. Entonces, Dago, cuéntanos quién eres tú. Bueno, hola Lud. Primero que todo, gracias por tenerme acá. Feliz de acompañarte, de acompañar a Propia en lo que están haciendo. Y bueno, feliz también de que sigamos teniendo esas conversaciones sobre inteligencia artificial. Sobre mí, bueno, llevo unos 20 años en la industria de tecnología. Arranqué como desarrollador, pues echando código literalmente. Pero después empecé a trabajar temas de coordinación, temas de gerencia, consultoría, y pues ahorita principalmente estoy trabajando en temas de estrategia e inteligencia artificial en las empresas. Am, También llevo unos 17 años siendo profesor en la universidad, en la Escuela Colombiana de Ingeniería donde me gradué y en los Andes. Ahorita principalmente inteligencia artificial, tanto para personas técnicas como de la Facultad de Ingeniería, como para personas no técnicas, como para gerentes de compañías, presidentes, miembros de juntas directivas, porque pues este tema literalmente está tocando pues a todas las profesiones, a todas las industrias, entonces todo el mundo tiene mucho interés en el asunto. Eso en general así muy rápido sobre mí. Qué bueno, Dago. Nosotros tenemos ese privilegio de compartir con gerentes, con directores, con encargados de áreas administrativas, quienes básicamente toman las decisiones trascendentales de las empresas y tener a ti, tener toda esa experiencia que tú tienes, no solo en la academia, sino en empresas, en el sector productivo, es un gran privilegio y eso va a ser muy interesante para quienes estén escuchando este podcast y esta conversación. Entonces, prestemos mucha atención a todo lo que Hago nos va a compartir hoy respecto a cuál es el impacto de la inteligencia artificial en los negocios. Entonces, para hacer un repaso rápido, Dago lleva varias décadas en la industria, tanto en la academia como en el sector productivo, es profesor también en la Universidad de los Andes y es un estratega en los temas alrededor de la inteligencia artificial, en la implementación y todo lo que cada negocio e institución debe considerar al respecto. Empecemos entonces por la productividad, que es uno de los puntos que está llevando adelante la AI. ¿Qué estás viendo en relación al impacto en la productividad de las empresas una vez utilizan herramientas y técnicas de inteligencia artificial? ¿Qué estás enseñando tú? ¿Qué estamos viendo ahora en la industria? Bueno, pues el tema es supremamente interesante, el potencial es tremendo, pero yo siento que las empresas todavía no estamos entendiendo cómo extraer todo ese potencial. Es decir, no es sencillo porque es un cambio en la mentalidad. O sea, literalmente es como cambiar por completo la mentalidad de cada uno de los individuos que estamos trabajando, digamos, en las empresas, de cómo hacemos el trabajo. Y yo digo como AI first, como no pensar en cómo mi trabajo puede mejorarse con AI, sino de una vez ya inmediatamente pensar en mi trabajo es con inteligencia artificial y cómo, hasta dónde me lleva la inteligencia artificial y dónde lo tengo que tomar yo. Nosotros hicimos una consultoría con Gartner y ahí nos enseñaron tres grandes portafolios de iniciativas de inteligencia artificial. El primero se llama Defend, el segundo Extend y el otro Upend. Tiene web marketing y todo. El de Defend habla de productividad individual, productividad personal. Es decir, todas las iniciativas que estén orientadas al uso de agentes para mejorar la productividad en las personas, el uso de agentes para responder preguntas, el uso de agentes para hacer tareas en nombre del humano, y todo eso, digamos, a nivel de productividad personal. Es bien interesante porque no es un portafolio de iniciativas que no tienen retorno de la inversión. Es decir, si hay un ahorro en tiempo, entre 15 y 45 minutos diarios, dependiendo también de los casos de uso, si simplemente lo utilizas para pequeñas traducciones o para escribir un correo, o si lo utilizas para generar un informe, o si lo utilizas para definir una estrategia completa. O sea, dependiendo de eso podrías tener como un rango, pero puede haber como diferentes
maneras en las cuales realmente terminas pasando el ahorro. Sin embargo, si las empresas no tienen una estrategia clara, cómo ese tiempo adicional se va a convertir en valor para la empresa, muy probablemente puede pasar que al final termine siendo simplemente tiempo extra que el empleado utiliza para tomar más café o para hacer switching de tareas o para más reuniones improductivas. O sea, no, si no se encuentra la manera de absorber eso y convertirlo en valor para la compañía, no va a generar valor positivo. Eso está interesante porque eso en el caso de las compañías, pero eso es lo que se está enseñando ahora, por ejemplo, a los independientes, a hacer más eficiente su trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Que ahí ya tiene otras características por fuera de la dinámica empresarial, pero qué interesante que en ese caso entonces aumenta la productividad por empleado, se hacen las cosas más eficientes y ahorra tiempo, pero no tiene un retorno de inversión medible. Me parece muy importante esa distinción. Es correcto. Digamos que ellos resaltan que en retorno financiero no vas a encontrar retorno directo, pero lo interesante es que sí hay retorno en otras cosas medibles, pero no necesariamente financieras. Por Muy ejemplo, bien. Ujú. la sensación del empleado. De todas maneras, ese empleado dice que se ahorra en la vida real se ahorra entre 15 y 45, pero él siente que ahorra entre 45 minutos y 1 hora o 2 horas. Entonces, el empleado tiene una sensación de que él está ahorrando mucho más tiempo, lo cual es positivo. Lo segundo que pasa es el Employee Satisfaction, como el NPS de empleado. Ese es tremendo porque se nota un incremento absurdo. O sea, los empleados que están trabajando con inteligencia artificial, que sienten que la compañía permite el uso de inteligencia artificial para las tareas, sienten que pertenecen a una compañía que va hacia el futuro y una compañía además de eso que le está brindando talentos a la persona para en caso de un cambio de empresa. Entonces, Ah, qué interesante. Bien. Sí, hay una siente que especie. la empresa está a la vanguardia, entonces genera, claro, también confianza, ¿cierto? Porque si tú escuchas que algo está cambiando el mundo y tu empresa está adoptando esa cuestión, pues entonces sientes, claro, que tu empresa está a la vanguardia y genera confianza, un tema cultural. Está muy Sí, interesante. correcto. Es un engagement diferente el que el empleado tiene con la compañía que le permite experimentar y jugar y aprender sobre inteligencia artificial. Y mucho más fuerte con las compañías que no solamente le permiten, que eso suena como medio, como esto no está bien o esto no sabemos, pero te vamos a permitir, a las empresas que incluso activamente persiguen o tienen dentro de su estrategia de inteligencia artificial como factor de incremento en productividad. Entonces, son empresas que están dando las herramientas, que están abriéndolas, que están abiertas a experimentación constante, que si el empleado dice, ven, encontré una nueva app para poder hacer presentaciones rápido que se llama GenSpark, buenísimo, tráigala, la miramos, la aseguramos a nivel corporativo y la empujamos para que se vuelva pues factor de productividad. Todo eso en ese primer portafolio de iniciativas de Defend, que son productividad como personal. Sí, con la primera capa, Defend, listo. Ujú. Ahora, la segunda es Extend. Entonces, ahí ya saltamos de productividad personal a tratar de hacer que los procesos del área sean procesos que terminen siendo automatizados en cierta medida con inteligencia artificial. Pero aquí es donde viene uno de los cambios más fuertes, en especial para nosotros que estamos en tecnología. Es decir, nosotros en tecnología estamos acostumbrados a automatizar procesos de negocio, ¿no? Como paso uno, paso dos, paso tres, y yo te lo automatizo. Si, por ejemplo, es un proceso en el cual tienes que mandar un correo, recibir una aprobación, recibir un documento de un tercero, enviar un documento a un tercero, todo eso lo automatizamos en procesos tradicionales tipo BPMN o incluso hasta algo de RPA con robots simulando usuarios haciendo clic en pantallas. Eso está perfecto. Pero es que la inteligencia artificial ya no automatiza pasos, automatiza decisiones, automatiza interpretaciones. Y Que aquí ese, entra lo que tú nos explicabas al inicio, que hay que repensarlo realmente, ¿sí? Porque ya antes era una lógica VPN donde era lineal, pasos y demás. Ahora, eventualmente para muchas cosas aplique eso, pero realmente lo que está pasando es que tenemos que repensarlo desde cero. correcto, porque es que imagínate que eventualmente nosotros pensábamos que esa decisión o esa interpretación o ese análisis solamente lo podía hacer un humano.
Y entonces, claro, teníamos a un humano, voy a decir un ejemplo cualquiera, en una empresa de abogados, una empresa legal, teníamos un humano de dispatcher recibiendo los casos y definiendo si eran de derecho enrutándolos. comercial, de Ujú. derecho legal, de derecho, y él era el único, y teníamos que tener un abogado contratado para recibir los casos y definir a qué oficina dentro de la compañía legal se iba a ir ese caso. Claro, hace Entonces, 5 años era impensable que algo adicional a un humano pudiese hacer algo así, ¿no? claro, porque es que se necesita conocimiento legal, se necesita conocimiento dentro de la empresa, se necesita entender realmente el contexto de lo que el usuario está pidiendo, el cliente está pidiendo. Entonces, es evidente que ahora no, ahora esas decisiones podrían ser en gran medida o incluso completamente soportadas por inteligencia artificial. Y eso pues cambia por completo la película de lo que tenemos que pensar que la inteligencia nos ayuda. Es una dinámica. Ahorita te cuento ejemplos de esos tres portafolios, pero ese es el segundo, que es el Extent. Y el tercero es lo que la gente tiene en mente como lo que se supone que la inteligencia artificial viene a hacer, como disrupción transversal o profunda de la empresa, como cambiar por completo la manera como hacemos, como generar una nueva innovación que nos va a catapultar en el mercado. Y eso es lo que la gente tiene en mente que la inteligencia artificial puede hacer, pero la cantidad de iniciativas que hay de ese estilo y que son exitosas son una o dos, en comparación con las que son exitosas a nivel de Extend, que son 10 o 20, en comparación con las que son exitosas en nivel de productividad personal de Defend, que son cientos o sí. Entonces, el volumen, como imagínate como casi como una especie de funnel en el cual muchas iniciativas entran, pero de App-End, que es el último portafolio el de disrupción, solamente muy pocas pasan. Y además de eso, el retorno de esas es en el largo plazo. O sea, estamos hablando de retornos de más de 2 3 4 años, porque Total. Las inversiones que una- requiere entrar son grandísimas, en personal, claro. en Ujú. herramientas. Ujú. Imagínate, por ejemplo, no sé, una compañía de farma que a través de inteligencia artificial procesa montones de información acerca de enfermedades, por ejemplo, de síntomas y de medicamentos. Y con eso descubre una nueva manera, por ejemplo, de aplicar medicamentos o descubre nuevos compuestos químicos que le podrían ayudar a esas enfermedades. Una cosa es que la inteligencia artificial haga eso, perfecto, y acelere ese proceso, muy bien, un año, de pronto 2 años en toda esa investigación. Pero de en adelante viene todo el research and development para construir el medicamento, para hacer los ensayos clínicos, para hacerlos pasar, para que ese medicamento salga al mercado y termine siendo pues un producto que genere esa disrupción de la que estamos hablando. Entonces estamos hablando de un portafolio de iniciativas de largo plazo, donde la inteligencia artificial solamente es como la puerta de entrada, como que abre la posibilidad de que eso pase, pero realmente que eso termine pasando, pues la empresa tiene que hacer una cantidad de otros esfuerzos. Entonces, esos tres ¿Qué portafolios, opinas, Dago? Que hay muchas iniciativas de innovación de TI que siempre han existido, que tienen esa característica. ¿Crees que se puede asimilar, por ejemplo, en su momento todas las empresas estuvieron invirtiendo en BI? Vamos a invertir en BI, BI, y era o en su momento era blockchain, vamos a invertir en blockchain, en BI, vamos a ver qué luego tiene. Ahora es, vamos a invertir en AI, ¿cierto? Y tiene esa característica, tiene alta inversión, el retorno es a varios años. ¿Tienen las características similares a esas olas anteriores de otras tecnologías o esta es diferente? esa es una muy buena pregunta porque yo creo que una persona que no esté en el mundo de la tecnología puede pensar que esto es simplemente otro hype, como lo que fue en su momento Big Data. Todo el mundo quería implementar Big Data, pero nadie Exacto. sabía realmente qué era Big Data. Y es la hora que hoy no hay una definición clara de qué es Big Data, pero los Y no gerentes, sabemos qué pasó con todas las iniciativas de Big Data. sí, 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 sí. Los gerentes y los miembros de junta directiva decían, nos tenemos que entrar en Big Data o nos tenemos que entrar en blockchain", pero no es claro exactamente qué, y era un hype y si se acabó o si ya, o si sigue. Pero inteligencia artificial es bien diferente porque mira la velocidad de adopción. No sé si recuerdan esas cifras en las cuales decía que, ¿cuál era? Que Instagram, a TikTok, que fue adoptado en 9 meses, que en 9 meses llegó a 100 millones de Sí, hay usuarios, yo una me acordé. gráfica. Sí, sí. Ajá, que en 9 meses llegó a 100 millones de usuarios. ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. Y es que lo que termina pasando es que hacer que la tecnología sea conversacional
hace que cualquier persona con o sin background tecnológico pueda acceder, en este caso, a una tecnología tan profunda como la inteligencia artificial. Tú no escuchas a una persona adulta mayor hablando de blockchain, pero sí escuchas hablando de ChatGPT. Tú no Claro. escuchas a un niño menor de 10 años hablando de blockchain o entendiendo qué es blockchain, pero lo escuchas conversando con ChatGPT. Entonces, realmente es un futuro en el cual sí podría pasar ese tema de que la tecnología nos ayude realmente a tener una mejor calidad de vida. Porque tú conversas con ChatGPT y te soluciona cosas y te ayuda a acelerar el proceso, y eso lo necesita cualquier persona. No lo necesitan solamente cierto grupo de individuos, no es una tecnología anichada. Entonces, si te das cuenta, la inteligencia artificial viene para cambiar todas las industrias y todas las profesiones del conocimiento. Y entonces, por tanto, yo no la veo como un hype, como lo que ha sido cualquiera de esas tecnologías del pasado que vinieron, hicieron una disrupción de pronto local y claramente siguen pasando cosas, pero no es una disrupción del tamaño de lo que está pasando en este momento en las empresas. Entonces, no hay que dejarse engañar. Y las personas que están en ese proceso de toma de decisiones tienen que pensar que esto tiene incertidumbre, tiene riesgos, pero es igual que las incertidumbres y los riesgos que ustedes como líderes de empresas han vivido en el pasado y que les ha tocado tomar decisiones a pesar de la incertidumbre, porque es más riesgoso no estar dentro de esta tecnología. Entonces, para mí esa es la clave para esos decision makers que de pronto están dudando si inteligencia artificial se tiene que meter o no se tiene que meter. Muy importante ese punto de sí, porque ya empezamos a entrar también en el tema más profundo y es que la inteligencia artificial realmente hackeó el lenguaje humano, ¿sí? O sea, que es sobre lo cual está construido todo lo demás. O sea, está haciendo, replicando toda la invención humana a partir del lenguaje. Entonces, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo, pues no es un hype, sino que llegó a transformar realmente de manera radical las instituciones y la sociedad en general por esa característica. El blockchain, como le decías, es un tema que la mayoría de las personas no entienden, es un tema técnico muy profundo y que las aplicaciones prácticas quedan realmente muy relegadas. O sea, ¿cuál es la aplicación práctica del blockchain más allá de una base de datos, ¿cierto? Siempre se habló mucho de eso, una base de datos tradicional y demás, con replicación. Luego también con el BI, al final el tema de Big Data, las visualizaciones, o sea, el impacto que eso puede tener es muy limitado al lado del impacto que sí puede tener una iniciativa de AI en las instituciones. Sí, además imagínate que de pronto una empresa se metió en los dos hypes. Por ejemplo, se metió en el de blockchain, se metió en temas de Big Data, se metió en BI Analytics. Y con toda esa información que tiene ahí, eventualmente no logró la transformación que quería a nivel compañía, a implementarse en productividad, tener cifras y datos de control que les permita tomar decisiones aceleradas, asegurar que todos sus datos están en un blockchain y que por tanto están seguros y que están inmutables, una cantidad de cosas. Pero imagínate si encima de esa capa, que ya la compañía de pronto hizo su inversión, pone una capa de inteligencia artificial. Imagínate el presidente de la compañía conversando con ChatGPT y preguntándole, bueno, ¿cómo estuvieron mis ventas de ayer? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el producto que más se vendió? ¿Cuál fue la línea? ¿Cuál fue el país? ¿La geografía? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Y no sé si esto aquí me puedo salir un poquito y es una visión que yo tengo, pero yo siempre he creído que la tecnología tiene que buscar mejorarle la calidad de vida a las personas. Entonces todos veíamos en las películas a Tony Stark de Iron Man conversando con Jarvis y tomando decisiones. No lo veíamos como un geek sentado frente a un teclado y frente a una pantalla, sino lo veíamos era conversando con Jarvis y diciendo, "No, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro". Imagínate ese mismo gerente diciendo, necesito un análisis de cómo estuvieron mis ventas de ayer. Quiero entender qué es lo que está pasando, por qué estoy perdiendo, por qué está perdiendo competitividad, dónde está el producto, la línea que más menos se vende, cuál es la que más se vende, qué es lo que tengo que fortalecer. Teniendo una conversación con su thought Con partner, con su asistente, inteligencia ujú, sí. artificial, y diciendo, listo, perfecto, ya lo entendí. Ahora, ármame una presentación con esa información. Listo, le arma la presentación y con esa presentación se va a un board, a una junta directiva a tomar decisiones de su empresa. Tal vez se tomó 2, 3 horas en ese análisis, pero no estuvo conectado a una pantalla, no estuvo con un teclado, sino estuvo conversando con su inteligencia artificial
y después fue a ese board. Ahora, ese mismo mundo en el que estamos viviendo hoy son semanas de investigación, de Exceles, de dashboards, de preguntar a los analistas, de tener muchas conversaciones con todo su equipo para llegar a esa presentación y después construya la presentación que sea realmente contundente, que llegue el mensaje a la junta directiva de lo que él tiene que hacer. Entonces, efectivamente hay un ahorro en tiempo, pero también imaginémonos o visionemos cuando ya esto, el tema de voz funcione muy bien y esté totalmente integrado con nuestra data y realmente, por ejemplo, construya excelentes presentaciones. Imagínate toda la posibilidad que podría haber si esa persona toma ese tiempo, conversa con su ella y va a la junta directiva y presenta los resultados y allá tiene conversaciones de calidad con su junta directiva y toman decisiones para dónde va la compañía. Entonces, realmente ahí sí veo una tecnología que nos ayuda a conectar con más con las personas, nos ayuda a ahorrar tiempo, pero además de eso nos ayuda realmente a ser unos seres humanos altamente productivos. Ahí es donde yo veo que es el futuro de la inteligencia artificial y por eso es que yo creo que esos hypes que hubo en el pasado simplemente fueron hypes, pero este viene de una manera muy diferente a revolucionar por completo la industria y las personas y las empresas. Totalmente. Hace poco hablaba con mi equipo de trabajo respecto a la serie de Star Trek, Ajá. que hoy en día pues sacan nuevas series, secuelas, precuelas pero me sorprendía porque esa serie es de hace 60 años. Y es obviamente muy futurista, porque es una nave espacial y demás, la USS Enterprise, pero me parecía muy bonito como ya en ese momento se pensaba que iba a ser de la interacción con las máquinas y era conversacional, ¿cierto? Entonces ellos le dicen, computadora, esta es la instrucción, computadora, eso, dame estos datos. Entonces es exactamente lo que tú estás diciendo, ya que fue pensado hace 60 años y que realmente hacia eso vamos y hoy en día eso ya todavía está, la parte de la voz todavía está un poco pues, por desarrollar, pero... Pero realmente eso transforma toda la interacción que tenemos con la tecnología en el día a día. Y también otra de las cuestiones que estamos viendo es que la simplificación de las interfaces de computador va a ser muy radical, porque ya prácticamente todo podría ser por voz, ¿cierto? Ahora todo es muy teclado, entonces me conecto pues y escribo el correo, pero luego eventualmente va a ser todo muy por voz, Sí, sí, solo sí, voz. pero eso yo no lo veo, eso no lo veo para mí yo lo veo como una realidad. Es decir, en donde estoy trabajando en este momento, nosotros ya conectamos ChatGPT con nuestra bodega de datos y tenemos al presidente de la compañía chateando con sus datos. Hoy sí, teclado, chateando con sus datos. Pero yo creo que muy pronto vamos a poder permitir que él converse con sus datos. O sea, converse con su producción diaria, converse con la situación de los diferentes branches en diferentes países. O sea, yo creo que eso, y cuando digo muy pronto digo semanas. O sea, yo creo que en semanas él va a poder conversar por voz con sus datos. Y yo creo que eso, efectivamente, como tú lo mencionas, parecía el futuro. O sea, eso era como como lo que todos nos imaginábamos que iba a ser el futuro. Y yo creo que ya estamos viviendo ese futuro. Ya lo estamos viendo, de acuerdo. Ya es un tema de implementación y llevar pues a cabo esas conexiones técnicas entre las interfaces conversacionales, ya un ChatGPT, etcétera, tantos que hay ahora con las bodegas de datos. Súper interesante. Entonces, en este sentido, Dago, ¿cuál es el riesgo que tienen las empresas de negarse a esta nueva ola, digamos, tecnológica? Digan, no, realmente a mí no me interesa. ¿Cuáles son los riesgos que podemos poner para ese tipo de entidades y personas también que no adopten AI? Sí, realmente incluso esto yo lo converso mucho con mis estudiantes en el MBA ejecutivo, porque muchos de ellos tienen el miedo de que, por ejemplo, tienen miedos de temas de privacidad de la información, es decir, que la información de la compañía termine filtrada en la red. Tienen miedos de imprecisión, por ejemplo, de las alucinaciones, y que de pronto esto haga que la compañía tome decisiones equivocadas o que brinde información a sus clientes de manera equivocada, porque mucho de esto se está utilizando para servicio al cliente. Tienen miedo, obviamente, de toda la situación del career shift, como del labor displacement, del hecho de que la inteligencia artificial puede llegar a hacer que muchas personas pierdan su trabajo. Y todos esos miedos, digamos, casi que si te soy honesto, son más a nivel humano que a nivel empresarial.
Es el humano el que está asustado por sus datos, es el humano el que está asustado por esa pérdida de trabajo y ese potencial. Pero yo lo que les digo es que el miedo mayor real es quedarse fuera del hype. Incluso voy a decir un poco como si fuera FOMO, Fear of Missing Out. O sea, las empresas tienen que empezar a tomar decisiones incluso desde el FOMO, porque desafortunadamente la empresa que no esté acá no solamente va a perder competitividad a nivel de la productividad de lo que hablamos en la primera parte, sino que sus empleados van a empezar a sentir que se están quedando atrás y van a empezar a sentir que entonces prefieren saltar a una compañía que sí tenga inteligencia artificial. E incluso hasta los mismos consumidores, o sea, Muy interesante. eh, Ujú. sí, o sea, los consumidores van a, así como los consumidores estamos empezando a tener el poder escogiendo empresas que sean limpias, que sean verdes, etcétera. Una empresa que realmente integre inteligencia artificial en su cadena productiva y me dé un buen servicio, yo la voy a preferir frente a una empresa que tenga un chatbot tradicional de los no muy inteligentes en los cuales es imposible obtener servicio. Los chatbots Eso, bruticos. sí, de esos chatbots bruticos realmente no van a servir. Y la inteligencia artificial ya hoy tiene chatbots de voz que hacen llamadas y que convierten y que cierran negocios y que atienden servicio al cliente y que resuelven dudas a las 3 de la mañana. Entonces, claramente yo como consumidor voy a preferir una empresa que esté a la vanguardia con inteligencia artificial en comparación con una que no. Y, y sí. Digamos, si de pronto me das espacio de entrar en ese tema del labor displacement, va a Ese es haber. el siguiente tema que te tenía, Dago. Entonces, podemos directamente ir allá, ¿cierto? Es uno de los... Buenísimo, va a haber. porque ahí entramos antes para contextualizar este punto, Dale, dale. ya que estamos muy entusiasmados, pero que quiero darle un poco más de contexto también a la audiencia que nos están escuchando en este podcast. Y es que hay muchos dilemas éticos alrededor de la implementación de inteligencia artificial. Y ese es uno de los puntos tal vez más sensibles, por supuesto, por el impacto que tiene y que ya está teniendo de manera cada vez más explícita en el mercado laboral, ¿sí? Eh, entonces, abordémoslo como uno de los temas que causa también más temor, como recién lo mencionas, y que ya se están viendo efectos pues en la industria alrededor de qué pasa si entra implementaciones de inteligencia artificial a empresas en sus procesos. Ya ahorita enseguida vamos a conversar también sobre cada uno de los departamentos qué impactos tiene, pero muy posiblemente lo que está sucediendo es lo que en su momento o lo que si en su momento fue muy acelerado en términos de la implementación de maquinaria en las fábricas, donde, claro, personas que antes hacían las cuestiones manuales, pues llegó una máquina a hacer exactamente ese mismo trabajo de temas manuales, pero ahora está empezando a suceder en el área de servicios, en el área de lo que hasta, como lo hablábamos ahorita, hasta hace 5 años pensábamos que era único de los seres humanos, tomar una decisión respecto a, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abordamos ese tema en relación al impacto en el empleo? Abramos ese tema ahora. No, mira, es impresionante el tema porque, como tú lo dices, a nivel personal, a nivel ético, moral, las personas están teniendo miedos con relación a la implementación de inteligencia artificial y eso impacta la velocidad con la cual tomamos decisiones como compañías. Y es un hecho, es decir, está pasando. Hace un tiempo hablábamos de que eran las profesiones de trabajos manuales las que iban a ser impactadas por la automatización. Hoy en día hablamos que son las profesiones del conocimiento. Es decir, cualquier profesión que trabaje con información tiene el potencial de ser beneficiada, y miren la palabra que utilizo, de ser beneficiada por la inteligencia artificial y no impactada, que es lo que uno típicamente ve en los medios, porque los medios tienden a ser muy radicales, como la inteligencia artificial va a salvar la humanidad o la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad. Y tú sabes que en la vida real, y en especial en la vida real corporativa, nada es así de radical, nada es blanco y negro, todo está lleno de grises. Y en esos grises es en donde esos ejecutivos tienen que tomar sus propias decisiones y tener como su propio punto de vista para poder determinar cómo impacta, cómo beneficia, cómo da a una amenaza, cómo da una oportunidad para la compañía para la que ese directivo está tomando decisiones. Entonces, el movimiento laboral es brutal. Para 2030 se prevé que más o menos unos 92 millones de empleos se van a
a desaparecer debido a la inteligencia artificial. Entonces, el impacto va a ser dramático. Pero al mismo tiempo se van a crear más o menos unos 114 nuevos empleos. Y eso ya 114 millones. ajá, ya está pasando. O sea, hoy en día están creándose, si tú ves las estadísticas, esta estadística que te dijo son del World Economic Forum, pero si tú ves, por ejemplo, empresas de tercerización por Internet de trabajo virtual como Upwork, la categoría que más crece es la de ingenieros de inteligencia artificial, entrenadores Claro, de marketing con consultorías. inteligencia artificial, Ujú. personal assistants con inteligencia artificial. Es decir, es la categoría que más crece, todo lo que sea relacionado con inteligencia, o soportado o fortalecido con inteligencia artificial. Entonces, la cantidad de jobs, de empleos que se van a crear es tremenda. Y esto yo lo investigué a profundidad porque es una conversación que tengo constantemente con mis alumnos. Hay un artículo de The Economist que dice, si llevamos 200 años automatizando cosas, ¿por qué hoy todavía hay tanto empleo? Porque ya no se acabó todos los empleos si llevamos 200 años Qué buen automatizando. punto, claro. Ajá. Ujú. Y lo que ellos dicen es, la cantidad de trabajo neto que la humanidad necesita siempre va en aumento. Siempre porque necesitamos cada vez lograr más cosas como humanidad. Claro, dentro van a haber cambios. Entonces, con la revolución agroindustrial, eran muchos farmers, eran muchos cultivadores, claramente. Y además de eso, en esa época ya nadie lo recuerda, pero no había nada de turnos, no había nada de beneficios laborales, no había especificado cuál era la jornada. Entonces las personas tenían toda clase de excesos y llega la revolución agroindustrial en Estados Unidos y se montan máquinas para producir y claramente todos esos farmers pierden su trabajo, pero empiezan a haber una cantidad de trabajos relacionados con el manejo de las máquinas, el mantenimiento de las máquinas, la distribución de toda esa comida, etcétera. Y entonces hay una transformación completa, pero la cantidad de trabajo neto que necesitamos es mayor o incluso es la misma o incluso aumenta. Entonces, si te das cuenta, lo que está pasando y lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Va a haber un cambio, un shift en la cantidad de profesiones que vamos a tener relacionadas con inteligencia artificial en relación con las tradicionales del conocimiento, analistas, tomadores de decisiones, todo eso va a moverse. Y eso quiere decir que como líderes lo que tenemos que hacer es ayudar a esa transición laboral a todo nuestro talento. Entonces, claramente ya no es un tema de si me meto o no me meto, sino es mi responsabilidad para con mis empleados, para con la humanidad, ayudar a esa transición. Y claramente eso quiere decir que uno, ese tomador de decisión como humano, tiene que también meterse en la revolución. Entonces ya no es como mirar a ver qué pasa con la revolución, ya es liderar esa revolución y ayudar a ese cambio para que en 2030 muchas personas tengamos nuevas posibilidades de trabajar utilizando la inteligencia artificial. Y yo sé que eso va a resonar en esos líderes que están preocupados por sus personas, por sus colaboradores, Qué porque punto tan interesante, Dago. tienen la responsabilidad de ayudar a que sus empleados se muevan a ese nuevo mundo. Sí, porque en realidad, primero podemos partir de que es inevitable, ¿cierto? Es inevitable. O sea, está sucediendo, va a suceder, como en su momento pasó en la revolución industrial. O sea, ¿quién podía creer en su momento? No, yo en mi fábrica no voy a implementar maquinaria, voy a seguir con los procesos actuales. Pues esa fábrica seguramente desapareció, no, es insostenible ese tipo de decisiones. Entonces es muy interesante lo que dices porque es tomar un rol también inclusive responsable ante el cambio que está sucediendo, o sea, para que la empresa avance, pero que también concientizar que el cambio está sucediendo y ayudar así a los empleados y a las diferentes personas involucradas eventualmente en ese displacement, como dices, que tienen que cambiar de roles, pues ayudar, ¿cierto? Y que sea un cambio más consciente, que no sea algo que llegó y atropelló a todo el mundo, sino que sea, entonces, me parece muy interesante. Y lo otro que resaltas es bastante, que resuena mucho en el sentido que
llevamos 200 años en una revolución industrial y de automatización pues el empleo todavía existe, ¿cierto? Muy interesante, o sea, se crearon toda una área de servicios, no sé, la industria aeroespacial, los vehículos y siempre hay industrias nuevas que van a requerir una gran cantidad de personas. Está realmente muy interesante lo que mencionas, construcción y en fin, ¿cierto? No, incluso, Muy incluso me interesante. gusta, me gusta lo que traes de la industria aeroespacial porque es otro ejemplo que yo doy y es las personas están preocupadas por el cambio que va a pasar en nuestra psicología y en nuestra mente porque probablemente vamos a perder ciertas habilidades. O sea, ya incluso pintan como que el humano que utiliza ChatGPT es un humano más bruto. Y realmente, pues ese es el mismo miedo que hemos tenido siempre. Entonces, no sé si recuerdas esa imagen que cuando se inventaron las calculadoras, se creía entonces que nos íbamos a olvidar de A las volver tablas de brutos, multiplicar. sí. Sí, nos íbamos a olvidar de las tablas de multiplicar. Y más o menos ha pasado. Es decir, hoy en día, mis papás era impensable que una persona no supiera las tablas de multiplicar. Hoy en día aparece en el día a día una multiplicación y la gente duda. Y yo pregunto y yo les digo, ¿quiénes verifican multiplicaciones sencillas en mis clases? ¿Quiénes verifican multiplicaciones sencillas con la calculadora del celular? Y les digo, esto es solamente seguro, pueden hablar y levantan la mano varios, por lo menos la mitad. Entonces, sí es cierto, de pronto estamos olvidando las tablas de multiplicar, pero ¿a dónde llegamos? Es la pregunta. Antes de la computación no habíamos llegado a la Luna, ahora llegamos a la Luna, llegamos a Marte y posiblemente estamos pensando en colonizarla y posiblemente estamos pensando en viajes interplanetarios de humanos. Entonces, me gustó que dijeras lo de la parte de la industria aeroespacial porque sí, de pronto perdimos las tablas de multiplicar, pero estamos ganando la posibilidad como humanidad de crecer y de solucionar unos problemas de otra índole que nunca antes habíamos pensado ni siquiera en solucionar. Entonces, la clave no es solamente qué estamos dejando, sino qué potencial de ganancia estamos persiguiendo. Sí, ahí vamos a un tema también inclusive ya de evolución humana, porque me hiciste pensar en una conversación que tuve yo con un amigo que estudió filosofía y que decía, claro, este dilema que estamos hoy también conversando sobre las nuevas capacidades tecnológicas versus las capacidades que pensamos que eran innatas de los seres humanos y que consideramos valiosas, como por ejemplo antes nos sabíamos una cantidad de teléfonos para llamar porque pues necesitábamos saberlas. Los teléfonos fijos, eventualmente, casi siempre eran teléfonos fijos, cuando empezaron a aparecer los celulares, no sabíamos todo. Ahora tengo que pensar 3 veces para acordarme del celular de mi esposa, que ya está a la mano, ya está en el WhatsApp y ya no necesitamos recordar, ¿cierto? Ya la necesidad no existe, porque ya está a la mano, o lo que pasa en respecto a las direcciones y cómo llegar a un lugar en las ciudades. Muchas veces ni siquiera sabemos hacerlo, porque Waze nos va a indicar cómo llegar a ese lugar, ¿cierto? Entonces esa conversación que tuve con ese amigo filósofo habla de algo muy interesante y es que siempre se ha presentado esto a lo largo de la historia, pero hubo un punto donde los seres humanos en la evolución pues fisiológica necesitábamos masticar la carne cruda de los animales que cazábamos y la invención del fuego y el cocinar la carne hizo que la carne fuese más blanda, de manera que no necesitábamos una estructura mandibular tan fuerte para devorar la carne y nos abrió todo un espacio adicional en el cerebro y gracias a eso hubo más capacidad del ser humano para crear, todo lo que hasta ahora hemos visto, ¿cierto? Entonces siempre están ambos. Entonces en su momento tal vez alguien pensó, ah, no, pues ya no podemos masticar tan bien, ¿cierto? Estamos perdiendo la capacidad de masticar, de hacerlo más fácil, porque entonces el animal lo cazamos y lo podemos ahí mismo cortar y masticar. Ahora no, porque ya nuestros dientes son más frágiles y demás, pero eso abrió otra cantidad de posibilidades. Entonces creo que va a esa misma conversación de las capacidades humanas realmente no desaparecen, sino que estamos en otras áreas amplificando esas capacidades, que es lo que estás mencionando. Sí, liberar el tiempo de que esa persona se la pasaba moliendo datos en Excel para que ahora de pronto tome decisiones analíticas. De pronto sí, de pronto va a pasar que
va a perder la capacidad de saberse una cantidad de fórmulas de Excel. Estoy simplificando, obviamente ridiculizando el problema, pero eventualmente va a ganar la capacidad de hacer análisis mucho más profundos. Y es ahí a donde voy, es decir, realmente de verdad necesitábamos ese abogado dispatcher leyendo casos y entregándolos hacia diferentes oficinas. ¿O podríamos poner ese abogado más bien a resolverle un caso a una persona, a un cliente, y ahí de pronto aprovechar mucho más sus talentos y que esa persona también se sienta mucho más conectada con su propósito? O sea, yo de verdad creo que el foco de la tecnología y nosotros estamos al mando, o sea, nosotros estamos con las manos en el timón, debería ser para mejorar la vida de las personas y para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, eso que decía al principio del portafolio de Defend, en donde de pronto las personas se ahorran unos minutos al día y esos minutos al día eventualmente no se convierten en productividad empresarial, pero esa persona va a tener tiempo para pensar, para tomarse un café con calma. De pronto ya no sale a las 8 de la noche, sino sale a las 7 o sale a las 6 de la oficina. Y eso es calidad de vida y eso es valioso. Y eventualmente no tiene retorno de inversión, pero estoy seguro que tiene retorno del humano, voy a decirlo de esa manera. De acuerdo, muy interesante. Y precisamente el otro tema que te tengo, Dago, es en relación, más allá de la empresa, que por supuesto es y va a ser un tema muy relevante, em, ¿qué pasa con las relaciones interpersonales, con las dinámicas sociales, con la inteligencia artificial? Te voy a poner uno de los temas que me ha parecido polémico, interesante, y es que ahora estamos llenos de cursos y de personas que ofrecen cómo automatizar las redes sociales. Entonces, no solo es la cuestión de inclusive que redacte un post y una foto y programarla para que se publique luego, sino que replica tu imagen, replica con una foto, un video tuyo y tienes un avatar digital que encima la AI le inventa qué decir y ya genera todo automatizado que para fortalecer tu marca, etcétera, o lo que está pasando en LinkedIn también, y es que hay literalmente servicios que automatizan tus... O sea, o sea, la idea, y es muy chistoso esto, la idea de ese servicio es quitarte el trabajo de interactuar con las personas en las redes sociales. Entonces, publica por ti, comenta por ti, y es una cuestión súper impactante porque ¿dónde queda entonces la interacción, digamos, legítima, genuina entre humanos? ¿Se está automatizando también? Hay un tema bastante interesante ahí que está pasando. ¿Cómo abordamos ese tema, Dago? ¿Cómo lo abordas tú en tus clases? Bueno, pero para mí el tema es supremamente interesante porque yo creo que las redes sociales de por sí, creo que su objetivo era conectarnos más como humanidad, pero han generado probablemente el efecto contrario y es que las personas terminan, digamos, como viendo redes sociales de manera inconsciente y dejándose absorber como por las redes sociales y no conectando realmente como humanidad. Y eso pues, esa es una situación que ya pues está bien estudiada, sabemos cómo ellos psicológicamente, digamos que trabajan para que constantemente sea casi que una conexión constante con dopamina y serotonina y eso como genera, no necesariamente voy a decir adicción, pero sí genera como una tendencia hacia que yo utilice todo mi tiempo libre utilizando y viendo redes sociales. Entonces es un tema ahí bien interesante a discutir por ese lado. Desde la perspectiva de la inteligencia artificial y la automatización y todo lo que está pasando, yo creo que la gente también tiene el miedo y la sensación de que cada vez va a ser más difícil saber qué es cierto y qué no, porque cada vez más los posts y las imágenes y los videos se parecen más a la vida real, los generados por inteligencia artificial, y eso hace que entonces se genere la sensación de que de pronto ya no sé qué puede ser, en qué puedo confiar y en qué no puedo confiar. Si lo que está diciendo Pedro Pérez en un post en LinkedIn realmente le pasó a él o se lo inventó la inteligencia artificial, realmente lo escribió él Totalmente. o lo escribió la Sí. inteligencia artificial. Entonces, al principio era fácil distinguir, ahora está empezando a volverse más difícil y cada vez va a ser más complicado. Pero va a llegar un punto en el cual va a haber tanto contenido, lo llamo yo contenido sintético, que el contenido orgánico va a empezar a ser muy valioso. Es decir, Ludwig en un video hablando sobre Apropia,
AI Con generated. Dago en un podcast conversando sobre AI, por ejemplo. Es correcto, es correcto. AI generated de pronto ya no va a ser tan interesante, porque va a ser superficial, va a ser básico, no va a ser Ludwig, no va a ser Dago. Ludwig y Dago conversando, tomándose un café, hablando acerca de inteligencia artificial, eso va a ser valioso. Entonces el contenido orgánico va a empezar a ser mucho más valioso que el contenido sintético. Y probablemente va a haber personas que va a haber una industria seguramente de contenido sintético, eh, rápidamente generado, económico, accesible, pero va a haber una industria completa de contenido orgánico igualmente valiosa y probablemente más de nicho, pero va a seguir siendo valiosa. Entonces, para mí, las redes sociales van a tener esa dualidad en la cual las personas ya no van a creer mucho o nada de lo que se diga porque van a creer que todo es fake, que todo es sintético y van a empezar a valorar mucho más el contenido real y el contenido orgánico, digámoslo así. Entonces, para mí ese es el take. A nivel corporativo, de todas maneras, el ejercicio de venta va a fortalecerse, es decir, tener contenido que me permita vender mis productos y Claro, de comunicar los acuerdo. features y todo eso, eso va a pasar y eso va a seguir pasando y probablemente va a funcionar muy bien. Pero a nivel de entretenimiento y otras cosas y otras industrias, eventualmente ese contenido orgánico va a ser más valioso. Súper, súper. Sí, ahí vamos, inclusive, recuerdo que lo que pasó hace poco respecto a una protesta de actores en Hollywood y demás, uno de los temas centrales era qué va a pasar con la industria cinematográfica con lo nuevo de AI, ¿cierto? Para contrastarlo, en algún momento yo recuerdo que una persona que hacía música para las series y películas decía que habían regulaciones estrictas para las películas donde cada película tenía que tener música original, grabadas en estudio, ¿cierto? Porque en su momento ya era fácil hacer música sintética directamente con computador, ¿cierto? Que ahora, no sé, casi toda la música tal vez está ya impregnada por lo sintético y se implementaron ese tipo de regulaciones, porque si no, entonces acababa a todos los músicos que trabajaban en esa industria. Entonces, seguramente va a empezar a pasar muchísimo y cada vez más ese tipo de dinámicas, donde vamos a asegurarnos que para estas industrias creativas haya el espacio siempre para el contenido genuino, orgánico, en este símil, pero todas las industrias con esta cuestión de la música van a empezar a ser cada vez más permeadas. Por ejemplo, Hollywood y películas y demás, pues vamos a ver una explosión de estudios chiquiticos que van a hacer películas tal vez buenas, no lo sé, pero que lo van a poder hacer en cuestión de horas o semanas en vez de con presupuestos diminutos y un boom de contenidos muy fuerte, ¿cierto? Tal vez en su momento veamos en Netflix el tag o la categoría de AI, ¿cierto? AI produced, algo así, o que esté marcado, puedes decir, esto fue AI y este fue contenido, no sé, tradicional. Sí, Entonces, sintético y orgánico. Y además de eso, pues es que mira que ya está artificial. pasando. O sea, antes era típico, o sea, antes los grandes estudios y eran imposibles de competir y eran las producciones de los grandes estudios eran imposibles de competir. Hoy en día, pues los Netflix, los Disney, cada uno sacó su estudio y hoy en día las compañías de tecnología, Apple, fui a ver la película, la última película de Apple, la Fórmula Uno y fue muy raro ver en el cine el logo de Apple. Y yo decía, como, Rarísimo, claro. pero mira que eso va a pasar. Entonces van a empezar a aparecer, como tú lo dices, estudios de inteligencia artificial o fuertemente soportados por inteligencia artificial, pequeños, que van a estar al mismo nivel de competencia y de productividad y de calidad de producción y de pronto calidad de guiones, porque una cantidad de cosas que pasan cuando metemos inteligencia artificial en el mundo, en la productividad, va a empezar a pasar que van a tener calidad excelente, un guión, una historia espectacular, o sea, todo eso y eventualmente va a ser entretenimiento válido. O sea, de pronto va a ser valioso para una persona que diga como yo me quiero ir a divertir, no me importa si es sintético y voy a ver una película sintética y me va a parecer buenísima y está bien. Y entonces eso va a pasar y probablemente eso va a también cambiar la velocidad con la cual la humanidad entrega mensajes a la humanidad. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hablaba con unos colegas profesores era que ellos sentían que antes las investigaciones
O sea, los papers y la investigación, el mundo de la investigación, la industria de la investigación, le llamamos de una manera, tardaba 10 años en llegar esos beneficios a la industria real, a las Ujú. empresas. Hoy en día, con inteligencia artificial están tardando uno o Casi 2 años. simultáneo. Exacto, o sea, se investiga y esos papers inmediatamente se pueden aplicar en la vida real. Y eso, y esa misma dinámica entonces va a empezar a pasar también con las películas, nuevas tendencias, con todo con todo lo que sea innovación, va a llegar más rápidamente al consumidor. Y eso va a ser muy extraño. Y eso ya no va a ser tan claro qué es sintético, qué no, qué fue totalmente human generated y qué fue 100% AI generated y qué fue híbrido. Ya va a ser difícil distinguirlo. Se va a perder esa línea. Sí, de hecho hablaba con un colega que trabaja en la industria farma que me contaba que, y esto pues no solo pasa en farma, sino en temas de compuestos y químicos y demás, y es que los modelos que simulan inclusive la realidad es como un edificio, antes de construirse, pues tiene que simular toda la parte estructural en terremotos y demás, ¿cierto? Eso existe ya hace muchísimos años. El hecho es que ahora todo eso ya se puede también automatizar a nivel de compuestos químicos, de reacciones en temas de farma y demás. Entonces, ¿eso a qué puede llegar? A que una vacuna en su momento se genere desde la idea, desde la concepción y que el mismo sistema haga unas pruebas simuladas que luego van a ser válidas ya para el mundo real, porque van a estar homologadas con los compuestos. Eso es lo que se ve también en las series de ciencia ficción, pero esto que estamos hablando va a llegar también a eso, porque, digamos, hasta ahora las pruebas en humanos de compuestos, de vacunas y similares, pues tiene que llevar un montón de etapas que por supuesto tiene que pasar por temas de seguridad y demás, pero en su momento eventualmente se va a empezar en esa línea que estamos hablando, se va a empezar a desaparecer, porque todo lo que un computador pueda simular ya va a ser tan legítimo tal vez respecto a lo que va a suceder en temas pues netamente mecánicos, de compuestos y demás. Concuerdo plenamente. Incluso ya a nivel corporativo, lo que veíamos, por ejemplo, con mis alumnos en marketing, era la posibilidad de simular sus campañas y hacer A/B testing, pero con poblaciones sintéticas. Como Wow. recrear poblaciones sintéticas que se parezcan a sus verdaderos públicos y recrear cómo van a responder en redes sociales con el lanzamiento de la campaña y hacer A/B testing para recrear cómo van a responder con los features del producto, cómo van a responder si el producto se posiciona con esta imagen y si se posiciona con esta otra imagen o con este mensaje y con este otro. Todo eso se puede efectivamente simular y pues efectivamente para ellos es impresionante la velocidad con la cual podrían disminuir el time to value o el time to market de un producto. Porque antes era hacer unos pequeños trials con focus groups, no sé si recuerdas ese mundo. Sí, total. Cuando estoy en la universidad, esa era la Sí. metodología de Sí, validación. sí. Y ahora ya sabemos que con redes sociales hacen pruebas mucho más ágiles y mucho más rápidas, pero ahora ya ni siquiera de pronto con personas se necesita hacer la prueba, se hace la prueba con una población sintética, se verifica y ya puedo salir al mercado con mucha más confianza. Entonces es efectivamente eso es una realidad y ya hoy está pasando. Claro, y eso va, cada quien lo puede pensar pues para su propia industria, pero por ejemplo, ¿qué vemos ahora en temas de pruebas de seguridad de cualquier producto? Por ejemplo, los vehículos, que tienen que pasar por cualquier cantidad de pruebas. Lo que yo preveo es que lo que desde la misma concepción del vehículo, por materiales, por composiciones y demás, pues se van a poder hacer todas las simulaciones de pruebas ya de manera inmediata, que va a pasar en cuestión de segundos o minutos. Entonces, de la misma lo que haría un diseñador del vehículo es lo que, digamos, cuando lleguemos a ese punto, es lo que ahora se tiene que tardar años en pruebas y tiene que pasar por N cantidad de profesionales para hacer todas las validaciones y llegar efectivamente a hacer pruebas de choques y demás. En su momento tal vez ya no se requiera, como pasa con los edificios. Creo que vimos un buen ejemplo, porque los edificios se Eso tiene que es importante. simularlas. Ahora hay laboratorios de simulación de terremotos, ¿cierto? Para temas de construcciones. Pero no puedes tú hacer un edificio para hacer pruebas, no, hay que construirlo ya con todas las pruebas hechas a nivel de cálculos. Creo que eso mismo va a pasar en
todas estas industrias que estamos conversando, vehículos, construcción, temas de farma, todo lo que son compuestos de nuevos y demás. Entonces, yo creo, Dago, que aquí estamos hablando, el hilo conductor es que la inteligencia artificial es un amplificador y un acelerador de capacidades. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, por supuesto. Incluso con eso que acabas de decir, tengo un ejemplo bueno que puede servir para ilustrarlo y es que la humanidad ya no está resolviendo problemas o ya no está encontrando hallazgos de la vida real, estilo los que encontrábamos antes en Arquímedes con su bañera o el Newton con la caída de la manzana. Ya no estamos en ese tipo de problemas. Ya la humanidad tiene problemas mucho más interesantes. El genoma humano, el mapeo del genoma humano. No hay una sola persona que entienda, que tenga en su cabeza la totalidad del genoma humano. Hay personas que Es se imposible. dedican toda su vida a investigar un pequeño fragmento, pero no hay nadie que pueda tener en la cabeza. Pero la inteligencia artificial generativa puede tener el genoma humano completo mapeado y puede responder preguntas y puede acelerar la velocidad con la cual solucionamos problemáticas genéticas en los humanos. Claro, hay unos temas éticos interesantes a resolver y todo eso y toda esa conversación es muy valiosa, pero ese es el tamaño de problemas que estamos solucionando. La organización política económica del mundo para que realmente seamos efectivos como humanidad, el hambre a nivel mundial para que realmente satisfagamos las necesidades de alimentación de la humanidad. Ese es el tipo de problemas que estamos resolviendo en este momento. Y es claro que ya el cerebro humano puede llegar a un límite en el cual comprende cierto fragmento de esa realidad, pero no la totalidad. Y claramente en el mundo corporativo los problemas van a ser mucho más interesantes y vamos a tener que encontrar maneras de que con inteligencia artificial, junto con humanos, en ese ambiente híbrido, logremos resolver los problemas. Entonces, sí, 100% de acuerdo con tu intervención de que empodera, fortalece, amplía las capacidades de los humanos y es ahí donde nos tenemos que sacar el provecho. No pensar en que es una competencia, no es IA versus humanos, es IA con humanos haciendo cosas en beneficio de la humanidad. De acuerdo contigo. Ahora, yendo ya digamos, la otra cara de de la moneda respecto al uso de la inteligencia artificial, en muchos escenarios actuales académicos y de todo tipo se ha hablado de los grandes riesgos ya a nivel humanidad, ¿cierto? No solo a nivel de que una empresa no adoptó AI o no, que primero que todo lo vemos en todas las series trágicas que vemos del mundo. Todo empieza con que la AI se revela, ¿cierto? Y series y películas y demás, donde hablan específicamente que la AI decidió acabar con los humanos, ¿cierto? Y más allá de la ciencia ficción, están grandes académicos y empresarios que dicen, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con esas capacidades que estamos generando, porque es una gran revolución la que estamos, que estamos generando y los riesgos son igual de grandes como las oportunidades. ¿Cómo abordamos este dilema respecto a la seguridad del AI y que la usemos realmente para estos beneficios? Porque fíjate que, como todas grandes herramientas que inventamos en el mundo, la energía nuclear, muy bien, pero inventamos también la bomba nuclear y todo se puede utilizar como una herramienta. Tal vez la analogía más clara es un martillo. El martillo es necesario y se utiliza para N cantidad de cuestiones que son construcción y elaboración, pero también es un elemento que puede matar, ¿cierto? Entonces, como herramienta y demás, ¿cómo abordamos la AI de manera segura ya a nivel humanidad? ¿Cómo lo abordas tú, Dagu? Para mí el tema es, esta revolución no tiene freno. Esta revolución estaba destinada a pasar, no tiene freno, no hay líder político, no hay Elon Musk que quiera que cambie de parecer una vez más y ahora crea que la inteligencia artificial es negativa. No hay nadie quien pueda parar esta revolución. Las universidades pueden detener enseñar inteligencia artificial. Tú y yo podemos dejar de hacer podcast sobre inteligencia artificial. Las empresas pueden parar todos los esfuerzos sobre inteligencia artificial y aún así va a seguirse el desarrollo. Y lo asimilo, por ejemplo, con la creación de las criptomonedas. Las criptomonedas nacen en 2008, cuando toda la crisis económica en Estados Unidos revela
que los gobiernos centrales no necesariamente toman las mejores decisiones en términos de la política monetaria. Nace entonces una moneda con blockchain por detrás, buscando democratizar la definición de cuándo se crea dinero y cuándo no. Cada programador adopta ese protocolo y crean criptomonedas a su gusto, premiando lo que ellos consideran que deben premiar. Hay criptomonedas que premian pues los retos, como el Bitcoin, que premia retos algorítmicos y la capacidad de cómputo para resolver retos algorítmicos, pero hay otras criptomonedas que premian los pasos que uno da, o hay otras criptomonedas Ujú. que premian el ahorro en emisiones de carbono. Cada criptomoneda premia lo que quiera y el algoritmo es abierto, el programador abre su algoritmo y deja que las personas entiendan cómo es que se crea dinero en su criptomoneda. Eso se utilizó para mucho mal. Muchas estafas con Inmensas, criptomonedas así es. Ujú. inmensas, tráfico, armas, todas las cosas ilegales sucedían a través de cripto o suceden incluso a través de cripto. Los países empezaron a bloquearla, los gobiernos, la prensa, la humanidad como tal también. Pero hoy en día hay más de 13.000 criptomonedas creadas y todo el tiempo sigue creciendo ese mercado. ¿Por qué? Porque está impulsado por programadores. Programadores que están programando sus respectivas criptomonedas y en las tardes libres, en las noches libres después de que salgan de trabajar de manera totalmente voluntaria, trabajan con criptomonedas. Entonces, lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Hoy sí vemos a los grandes competidores, ChatGPT, Microsoft con Copilot, Grok con Elon Musk, Anthropic con Claude. Todas tienen sus inteligencias artificiales, pero también hay montones de open source. Mistral es una excelente que es open source. La misma Llama de Meta es open source. Y hay montones, si tú ves en los directorios, hay muchísimas. Y eso va a seguir acelerando. Entonces, listo, frenamos, pero va a haber alguien que va a descubrir la inteligencia artificial general, que es esa que creemos que es el día en el cual la inteligencia artificial va a ser consciente de sí misma. Eso va a pasar. Entonces, para mí, no es una Wow. decisión de si sí o si no. Eso va a pasar. Para mí es más bien una decisión de como humanidad qué dirección le damos. Como humanidad tenemos que tomar un rol protagónico en esa transformación. Ir bien agarrados del timón y ojalá ir en la silla del conductor. No ir en la silla del pasajero, no estar afuera del carro, sino tomar nosotros como líderes las decisiones de para dónde queremos que la inteligencia artificial nos ayude. Que nos ayude a resolver los problemas geopolíticos que tenemos o que nos ayude a destruir gobiernos, o sea, ¿para qué la vamos a usar? Y como siempre, tú mismo lo dijiste, como todas las herramientas se pueden utilizar para crear o para destruir. El dinero, para crear o para destruir. Entonces, nuevamente estamos al mando y nuevamente somos nosotros los que empujamos el barco para donde queremos y ojalá que sea para que beneficie a la humanidad. Que así sea, Dago, así es. Sí, nos conecta con lo que hablábamos anteriormente respecto a la inevitabilidad de lo que está pasando. O sea, va a pasar, va a seguir pasando. Y claro, esto no es un tema de una empresa, sino que el hecho de haberse generado ya todas las herramientas open source para seguir construyendo los modelos de lenguaje natural, los LLM y demás, claro, va a seguir, es un excelente punto, ángulo que nos permite pues confirmar esa inevitabilidad. O sea, si las grandes empresas decidieran mañana que por los grandes riesgos que hay detienen todo el desarrollo, no va a pasar que se vaya a detener el desarrollo de la AI, ¿cierto? Entonces, esa aceleración, esa amplificación de las capacidades, la tenemos que orientar, ¿cierto? La tenemos que llevar hacia un objetivo constructivo. Inevitablemente, como mencionas, con la blockchain van a haber, en este caso ya no serían solo estafas, sino que ya puede ser de infinitas características y capacidades, armas, temas de armamento, por ejemplo, ataques informáticos. Yo creo que la elaboración y la sofisticación de los métodos de ciberataques van a incrementar exponencialmente de ahora en adelante, porque ya no van a ser hackers con sus dedos en el teclado, sino que van a ser LLMs programados para en milisegundos hacer operaciones que van a dañar sistemas informáticos, a secuestrar servidores y demás, y así sucesivamente, ¿cierto? Toda la parte de la humanidad que hace
daños digamos, sí, se aprovecha de los demás para no sé, para alimentarse, Beneficio. pues, para, sí, beneficio propio de maneras reprochables, se va a incrementar también en capacidades, ¿cierto? Entonces, en todo caso, creo que nos corresponde a todos propender por el bienestar de la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Es que al mismo tiempo, así como está esa misma capacidad, al mismo tiempo la capacidad de la ciberdefensa también se va a aumentar. Entonces también la ciberseguridad va a aumentar, las capacidades de la ciberseguridad van a aumentar, las alarmas automáticas, las máquinas contra máquinas, las máquinas de los hackers contra las máquinas de los de CyberSec van a Van a crecer aumentarse. en Entonces, capacidades. realmente es el mismo ejercicio que hemos tenido siempre como humanidad, solamente que ahora tal vez amplificado por la inteligencia artificial. Totalmente. Dago, te agradezco muchísimo esta conversación. Creo que para quien escuche este podcast, esta conversación le va a dar un panorama bastante amplio y claro de los impactos, de las implicaciones de adoptar y las implicaciones de no adoptar también la inteligencia artificial. Muchas gracias por participar entonces aquí y brindarnos tu tiempo para compartirnos todo lo que has aprendido, todo lo que enseñas y toda tu experiencia alrededor de la industria de TI y toda la aplicabilidad de la inteligencia artificial. No, como siempre, feliz de conversar un ratico contigo, de volver a conectar y bueno, espero que disfruten la conversación que tuvimos y que les haya abierto un poquito la mente hacia las posibilidades, el potencial, los riesgos claramente, pero en especial el potencial. Gracias por invitarme, Lut. Excelente. Muchas gracias, Dago. Vale.